particularmente este ejercicio que voy a compartir, pues, hace parte o es producto de reflexiones que en diferentes momentos se realizaron tanto al interior del grupo, pero particularmente en diálogos con el profesor Daniel Libreros y en particular con el profesor Jorge Spitia, con quien realizamos un documento conjunto a propósito de la necesidad de la renta básica para Colombia en estos momentos. El profesor Jorge Spitia en este momento está participando en lo que es la construcción de una propuesta de reforma tributaria con el profesor también Jorge Garay. Entonces, por eso se excusa, hoy tenía, digamos, una discusión al respecto. Entonces, pues por eso solamente estaré el día de hoy, pero decir que estas reflexiones son producto de un trabajo que se ha venido realizando con él. Entonces, el título de esta presentación lo he denominado Desarrollo y Equidad en Colombia, la renta básica como un mecanismo democratizador en tiempos de crisis civilizatoria. Como mencionaba al principio, mencionaba el profesor Daniel Libreros, yo hago parte del Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional y pues parte también de esto que se está trabajando, de esto que les voy a presentar es producto de esas reflexiones que se han hecho allí. Voy a ubicar un contexto rápidamente, aunque bueno, un contexto inicial, pero nos vamos a dar cuenta a lo largo de la presentación que voy a traer diferentes situaciones que ilustran perfectamente la situación en la que nos encontramos en la actualidad, tanto en términos económicos como en términos sociales, para hablar allí precisamente de la importancia y del porqué de una renta básica hoy en Colombia y sobre todo, lo más importante allí, tiene que ver con las posibilidades de hacer realizable esa apuesta y esa propuesta de renta básica. Bueno, antes de me voy a volver aquí un poquito para hablar un poco del título. Hay dos puntos de partida, ¿cierto? El primero de ellos es que pues claramente nos encontramos inmersos en una situación de crisis y esta situación de crisis es una situación de crisis sistémica, global, civilizatoria. Una crisis civilizatoria que a todas luces pues la pandemia nos da cuenta de eso. Y va a ser importante ponerlo en relieve, pues es precisamente porque el hecho de que hoy tengamos que estar conectados desde nuestras casas o desde el lugar donde estemos asistiendo a esta cátedra, pues es resultado de un modelo económico depredador con la naturaleza, con la vida. A propósito del COVID, ya han salido varios estudios que ubican como el 70% de las pandemias y bueno, los virus y todos estos tipos, digamos, de organismos que se encuentran en la selva o que se encuentran en animales, son producto de la deforestación, son producto de que hemos desequilibrado la forma en que la naturaleza está organizada y pues claramente eso ha venido afectando pues la vida tanto de otras especies como la de los seres humanos. Pero es una crisis civilizatoria no solamente en términos ambientales, sino que es una crisis civilizatoria en términos de la forma como hoy se encuentra organizada la sociedad en relación a una forma en que produce y una forma en que distribuye la riqueza. Las 100 personas más ricas del planeta tienen una riqueza igual a los 3.500 millones de seres humanos más pobres. Y eso pues a todas luces abre la discusión respecto a la forma en que estamos produciendo, para qué estamos produciendo,
de esa manera, y si eso está sirviendo realmente para mejorar el bienestar del conjunto de la población, o particularmente a ciertos grupos privilegiados, a ciertos grupos poblacionales. Es decir, esta es una crisis civilizatoria que se genera en el marco de un funcionamiento de un orden social que claramente, un orden social que claramente no está en función de garantizar la satisfacción de necesidades para el conjunto de la población, sino que está en función de pues unos procesos de acumulación de riqueza y de capital. Entonces, hay un punto de partida, y es que hay una crisis civilizatoria en la que se encuentra inmersa la sociedad colombiana. Es una crisis civilizatoria mundial, pero Colombia está inmersa en, pues, hacer parte del mundo, naturalmente, está inmersa en esa crisis civilizatoria, y esa crisis civilizatoria tiene ciertas manifestaciones aquí. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en medio de esa crisis civilizatoria pues hay una apuesta, y en eso soy abierto en señalar pues la intencionalidad de la exposición aquí y de la propuesta de renta básica, y es pues que esta apuesta de renta básica tiene un fin o está marcada en un contexto de una apuesta de orden ético-político. Generalmente, seguramente ustedes en las discusiones que han venido teniendo a lo largo de su formación profesional y en el marco de lo que se va a realizar en la cátedra, pues van a encontrar, siempre hemos venido encontrando y vamos a seguir encontrando un lugar común, y ese un lugar común por parte del paradigma dominante en las ciencias económicas. ¿Ese lugar común cuál es? Pues ese lugar común es que lo económico está alejado de lo político, y de que se trata eminentemente de una discusión de carácter técnico, cuando no hay nada más político que la distribución de la riqueza, ¿cierto?, que construye relaciones de poder. No hay nada más político que la forma en que hemos decidido producir, y que hoy, como consecuencia, pues nos tiene encerrados en medio de las crisis más grandes, quizás desde la Segunda Guerra Mundial, para colocar solamente un punto de referencia. Entonces, la renta básica se plantea como una apuesta ético-política, y una apuesta ético-política en la perspectiva de que democratizar la sociedad, y la democratización de la sociedad entendida como, pues la democratización de la sociedad entendida como la garantía. Es decir, es imposible hablar de democracia en el marco de una sociedad que, por un lado, amenaza la existencia de la vida misma, y por otro lado, de una sociedad en la que se le niegan derechos a las personas. Entonces, la renta básica apunta precisamente, en medio de una situación de crisis, a poner una suerte de grano de arena para avanzar en un proyecto democratizador de la sociedad, y un proyecto democratizador de la sociedad en la perspectiva de un cambio en el paradigma de desarrollo y una apuesta de equidad para Colombia. Entonces, ese, digamos, es como el contexto desde el que partimos para elaborar esa apuesta de renta básica. Ahora sí, bueno, voy a pasar esta diapositiva rápidamente, pero siempre es importante recordarlo. 3 características del modelo actual, del modelo económico, ese modelo que irrumpe con fuerza finalizando la década de los 80 y que va a estar en el marco de las constituciones latinoamericanas a lo largo de los 90. Recordemos que la década de los 80 es una década de transición, en tanto pone sobre la mesa el fin de la Guerra Fría. Con el fin de la Guerra Fría, pues a nivel mundial casi que se hace hegemónica solamente una apuesta de sociedad en el marco de las economías de mercado. En el marco de esas economías de mercado y esa transición que significan los 80,
esas economías de mercado van a estar caracterizadas por una apuesta, y esa apuesta es la de intentar reducir el tamaño del Estado vía disciplinamiento fiscal, es decir, que la década de los 80 se pone como un punto de inflexión, no solamente en términos del fin de la Guerra Fría por un lado, sino también en términos de un agotamiento del modelo keynesiano que ya venía desde los 70 en el marco de las economías de mercado, y pues una apuesta de sociedad donde se intenta organizar la sociedad a partir básicamente de las decisiones que toman los individuos de forma descentralizada en los mercados. Y a la luz de este discurso, entonces, en América Latina estamos viviendo otra situación, una situación de carácter político precisamente, y es que se está dando fin a una serie de dictaduras que ponen en entredicho el orden constitucional que en ese momento pues existe para diferentes naciones y países de la región. Y en ese orden de ideas, pues ese cambio constitucional es deseable, ¿cierto? Pasar de un escenario de dictadura a un escenario de apertura democrática, pues es importante. En el caso de Colombia también vamos a tener la apuesta a la Constitución del 91, que supone una serie de garantías o de apertura en términos de derechos. Pero aquí el asunto, ¿cuál es? Pues el asunto es que ese cambio constitucional que se va a dar en América Latina es un cambio constitucional de corte neoliberal, donde si bien se amplían algunas libertades, por otro lado, claramente, las apuestas en términos de organización de la economía y del Estado pues son de corte neoliberal, y en ese orden de ideas una gran apuesta, ¿cuál es? Una gran apuesta es la del disciplinamiento fiscal. Y esto va a ser muy importante en la discusión alrededor de la renta básica, porque el disciplinamiento fiscal, fundamentalmente, ¿en qué va a consistir? El disciplinamiento fiscal va a consistir en que, en teoría, se va a buscar reducir el tamaño del Estado entendido como proporción del gasto público. Y por otro lado, se van a plantear reformas tributarias encaminadas particularmente a generar un mayor espacio para los grandes inversionistas, porque ¿cuál es la premisa de la cual se parte? Pues la premisa de la cual se parte es que si tenemos una economía de mercado que se sustenta en decisiones descentralizadas por parte de los individuos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer, o lo que tenemos que buscar, es que esos individuos que tienen excedentes de capital no sean castigados y puedan utilizar esos recursos en diferentes sectores de la producción y asimismo generar empleo. Entonces, en la medida en que esos individuos tengan cargas fiscales altas, lo que va a plantear el paradigma neoliberal, ¿qué es? Pues si tienen cargas fiscales altas, estos señores no van a poder contar con la liquidez suficiente para desarrollar proyectos de inversión, y en ese orden de ideas se termina castigando a los más. Si les cobramos impuestos a los más ricos, se va a desincentivar la inversión, y si se desincentiva la inversión se castiga el empleo, por ende se castigan los más pobres dentro de la sociedad. Entonces un poco es, no le cobramos a los más ricos para no castigar a los pobres. Y en medio de eso, entonces las reformas tributarias que se van a ir constituyendo en la región y particularmente en Colombia más o menos desde la Constitución del 91, tenemos una reforma tributaria cada 19 meses, lo que habla de la débil estructura tributaria que tenemos en el país, pues que es una vergüenza, ¿cierto? Que usted cada 19 meses tenga que estar haciendo reformas tributarias, pero todas esas reformas tributarias han ido ¿en qué sentido? Pues han ido en la lógica de particularmente flexibilizar, si se quiere, generar mayor versatilidad, mayor capacidad de moverse a los grandes capitales, y particularmente que sean los sectores de capas medias los que terminen pagando pues esos tributos. Y resulta que si por un lado se está haciendo eso, pero por otro lado tenemos el disciplinamiento fiscal como reducción del gasto público, y adicionalmente en el marco de ese disciplinamiento fiscal y de una liberalización y flexibilización de los mercados, las empresas del sector público
se empiezan a privatizar, ¿qué es lo que terminamos teniendo? Pues lo que terminamos teniendo básicamente es que el Estado, el Estado en general tiene tres fuentes de financiación: los impuestos, los dividendos de las empresas públicas y el endeudamiento público. Ya hemos venido hablando de lo que está pasando en términos tributarios. Pues en términos tributarios no le cobramos tanto a los que más tienen, castigamos particularmente a la clase media. Por otro lado, privatizamos empresas del sector público, entonces una fuente de ingresos del Estado para diferentes fines pues va a dejar de existir, porque ya no vamos a tener unos dividendos que se socializan a través de las empresas públicas, porque estas han sido privatizadas. ¿Qué es lo que queda como fuente de financiación? Pues el endeudamiento. Pero resulta que si usted se endeuda, usted tiene que pagar unos intereses por esa deuda. Entonces es como si nuestros ingresos en un momento del tiempo empiezan a crecer porque nos dieron tarjeta de crédito en Codensa, en el Éxito, en Da Vivienda, en el Banco de Bogotá, etcétera, etcétera. Pues va a llegar un momento en que si usted se gasta esa plata es inmanejable el pago de los intereses. Entonces, un poco en el marco de ese disciplinamiento fiscal, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Pues desde los 90 el endeudamiento del Estado colombiano ha venido creciendo de forma considerable. ¿Y quiénes van a beneficiarse de eso? Pues quienes se van a beneficiar de eso son los tenedores de esa deuda pública del Estado, que son precisamente a los que, por otro lado, se les han flexibilizado las condiciones en términos de tributación. Entonces termina siendo un poco perversa la cosa. Pero bueno, entonces hay un disciplinamiento fiscal, y en el marco de ese disciplinamiento fiscal, si tenemos problemas en relación a los ingresos, pues por el otro lado, ¿qué va a pasar? Pues por el otro lado va a pasar que vamos a tener que reducir gasto, y esa reducción del gasto se va a dar en el marco de políticas de focalización. Y en el marco de esas políticas de focalización, ¿qué es lo que se va a plantear? Pues en el marco de las políticas de focalización lo que se va a decir: los que tienen dinero para acceder a derechos, ya no derechos, que se han convertido en servicios o mercancías, quienes ya no tienen, quienes tienen suficiente dinero, pues pueden ir al mercado, por ejemplo, pueden pagar una universidad privada, en el caso de la educación superior, y los que sean pobres, miserables, a esos se les van a garantizar derechos. ¿Qué sector de la población queda desprotegida? Pues particularmente la llamada clase media. O sea que por un lado se está castigando tributariamente y por otro lado, dice el profesor César Giraldo, se genera una suerte de población sándwich que no es lo suficientemente rica para acceder a derechos que ahora son servicios a través del mercado, y no son lo suficientemente pobres para que el Estado les garantice sus derechos. Un ejemplo de eso pues es Serpi lo paga, ¿cierto? Entonces, Serpi lo paga si tú eres Sisbén 1 y 2, y para ser Sisbén 1 y 2 pues tienes que tener unas condiciones de vida claramente, digamos, bastante desfavorables, y resulta que hay mucha población, hay mucha gente un sector importante de la población que, claro, no está en una situación de pobreza, pero que tampoco tiene los recursos suficientes para pagar una universidad. ¿Y qué es lo que pasa con esta población? Pues esta población se ha venido endeudando. Entonces, fíjense ustedes en que tenemos un primer patrón que va a ser muy importante en la discusión frente a la renta básica. ¿Y cuál es ese primer patrón? Ese primer patrón es que existe desde los 90, desde hace 30 años, un debilitamiento de los sectores de ingresos medios dentro de la población, que adicionalmente son esos sectores de la población que han entrado en un mundo del trabajo altamente precarizado, particularmente a través de las llamadas órdenes de prestación de servicios. Entonces, como de lo que se trata es de, entonces, segunda característica del modelo, liberar y flexibilizar los mercados. Uno de los mercados que se va a flexibilizar, ¿cuál es? Pues es el mercado de trabajo. Entonces, producto de la reforma a la ley, producto de la reforma laboral de inicios de los 90, producto de lo que va a ser la ley 50 y la misma ley 100, en el caso de la ley 50, pues del mundo del digamos, lo que va a ser el nuevo marco del mundo del trabajo,
y la Ley 100, que va a pues transformar el sistema de salud en nuestro país. También la clase trabajadora se va a ver afectada, ¿cierto? Pero particularmente voy a hacer hincapié en la Ley 50, que es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que se va a transformar el derecho laboral en Colombia, ya venía sucediendo con la Constitución del 91, y esa transformación del derecho laboral en Colombia, ¿qué es lo que va a hacer? Pues esa transformación del derecho laboral en Colombia va a estar encaminada en el marco de un modelo de sociedad en el que se plantea tenemos que ser más competitivos. Y para ser más competitivos, la competitividad de aquí no se va a lograr, por lo menos desde lo que se ha venido haciendo. Los sectores del establecimiento no lo plantean como una competitividad que se logra a través de mayores inversiones en educación, en innovación, ciencia y tecnología, sino que se tiene que dar a través del abaratamiento de la fuerza de trabajo, lo cual a todas luces es una utopía, y es una utopía básicamente porque hoy en el mundo nadie puede competir con los salarios de China, y adicionalmente no puede competir con unos salarios chinos que son claramente más bajos, pero adicionalmente que cada vez son más cualificados. Por supuesto, esto no es una apología al modelo chino, que entre otras cosas es bastante desafortunado y desastroso para la humanidad en términos ambientales y en términos de los derechos de los trabajadores. Pero lo que sí es importante mencionar es que precisamente por eso hoy en América Latina difícilmente vamos a competir vía salarios con la fuerza de trabajo china. Pero bueno, el asunto es que se plantea, vamos a flexibilizar el mundo del trabajo para que no hayan tantas restricciones, para que no hayan tantas trabas, para que no hayan tantas dificultades, para que en el caso de la empleabilidad que pueden generar los empresarios, los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, flexibilizamos el mercado laboral, en teoría, para mejorar la capacidad de absorción de fuerza de trabajo por parte del mundo empresarial, y pues en razón de eso entonces se va a generar un círculo virtuoso en el que se genera empleo, esa generación de empleo va a generar ingresos en sectores de la población de capas medias y bajas, esto va a aumentar su capacidad de consumo, como aumenta su capacidad de consumo van a satisfacer necesidades, la satisfacción de esas necesidades va a conllevar a una superación de la pobreza, pero a su vez va a motivar un ciclo virtuoso de producción y de productividad, porque esa fuerza de trabajo, esa masa trabajadora que está obteniendo o que está ocupando puestos de trabajo gracias a la flexibilización laboral, pues va a consumir más mercancías y eso va a permitir que se produzcan más bienes y servicios. La realidad ha mostrado que eso no ha pasado. Y adicionalmente, con la flexibilización y liberalización, no solamente la flexibilización del mercado laboral, la liberalización del mercado financiero y de capitales, pues realmente nosotros no hemos logrado que nuestro mercado de capitales sea robusto y competitivo. Y esto tiene que ver con el hecho de que pues la historia nos ha demostrado que los países no se desarrollan con liberalización y con flexibilización, sino que esas se desarrollan cuando hay apuestas serias en términos de ciencia, tecnología e innovación. Pero entonces, por un lado, mientras hay disciplinamiento fiscal, se flexibilizan los mercados, y en el marco de la flexibilización de esos mercados vamos a tener un Estado más endeudado, pero también sectores de la población cada vez más endeudados en el marco de un mercado laboral altamente precario. Y en ese orden de ideas, entonces, de lo que se ha tratado es de generar incentivos a inversionistas privados en la perspectiva de flexibilizaciones laborales y tributarias a través del tiempo. Y aquí pues una pregunta es si ese realmente es el camino para el desarrollo o por la constitución de una sociedad democrática. Y en el marco de este modelo, entonces la pregunta es si tenemos recursos para garantizar derechos y para garantizar el ejercicio mismo de la democracia, que finalmente de eso se trata esto. Cuando les decía que este tema de la renta básica es una apuesta ético-política, pues lo digo también sobre la base de lo siguiente, y es que el objeto mismo de la economía, pues tiene que ser este.
el de poder garantizar, el de que podamos avanzar a sociedades donde se garanticen derechos y donde se garantice la democracia. Entonces, para terminar, hablando nuevamente frente al caso colombiano, entonces estábamos señalando que en el marco de la desigualdad que ha traído a la región y particularmente a Colombia esta forma en que se estructura el modelo económico, pues en relación a generaciones que se necesitan para salir de la pobreza, en Colombia necesitaríamos de 11 generaciones para salir totalmente de la pobreza, a diferencia pues, de lo que sucede en otros lugares del mundo. Tenemos en términos de la distribución del ingreso per cápita por hogar en Colombia lo siguiente. Esto antes de la pandemia teníamos un 7.2% de la población en pobreza extrema, teníamos un 19.8% en situación de pobreza, señalando aquí que la pobreza extrema está relacionada con un ingreso per cápita en el hogar de 117.000 pesos, en el caso de la población pobre de 257.000 pesos, y en el caso de la población vulnerable tenemos un ingreso per cápita del hogar de 609.000 pesos con 39.8% de la población en ese rango. Y una población clase media a partir de un ingreso per cápita del hogar de 609.000 pesos del 30.8% y una población en clase alta a partir de 3 millones de pesos con un porcentaje de 2.4%. Este es el tamaño del Estado como proporción del gasto público de Colombia frente al resto del mundo. Entonces lo que les mostraba, lo que evidenciaba un reducido tamaño del gasto público en Colombia frente a otros países, 24.5% en el caso colombiano, una comparación frente a 33% en el caso de América Latina, 34% en el caso del mundo, 35% en el caso de Estados Unidos, 41% en el caso de la OCDE, y Finlandia, que es el estado más grande en el mundo, con 58.7%. Bien, conectando esto entonces con la distribución de ingresos y hogares en Colombia, entonces esta gráfica nos muestra varias cosas. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Por un lado, tenemos el total de hogares en Colombia, tenemos el porcentaje a la izquierda, y por otro lado tenemos la distribución del ingreso total en línea verde con su participación en el eje derecho. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, tenemos por un lado que apenas el 3,3% de la población está como clase alta, ya según cifras del 2019, y esta concentra el 22,3% del ingreso total. La clase media, que es el 40.6%, tiene el 56% de los ingresos. Los vulnerables, que son el 27%, tienen apenas el 13% de los ingresos, y el 29% en total que se encuentra en pobreza o pobreza extrema, apenas el 8.4% del ingreso. Entonces, en ese orden de ideas, la apuesta de una renta básica es una apuesta ética, como lo planteaba, para poder mejorar las condiciones de vida de al menos el 29% de la población que en Colombia se encuentra en condiciones de pobreza, más aún cuando con cifras a diciembre del 2020, pues nosotros tenemos para las 13 principales ciudades del país una tasa de desempleo del 16% y un total nacional de desempleo del 14.3%, en el marco de un mercado laboral cuya informalidad es del 50%, y que significa, entre otras cosas, que de los 21 millones aproximadamente de colombianos que se encuentran empleados, 10 millones se encuentran en situación de informalidad, y adicionalmente un número importante se encuentra pues en el cuentapropismo, como lo muestra esa cifra. Entonces estas son las cifras a 2020, tenemos un 21.4 millones de trabajadores ocupados, de estos 7.9 se encuentran como empleados en alguna empresa en particular,
9.7 millones son trabajadores de cuenta propia, 891.000 están empleados por el gobierno, y eso pues muestra las debilidades de ese mercado laboral, producto de la flexibilización laboral de la que estábamos hablando hace un rato. Entonces, todo esto para decir por qué se necesita una renta básica. Tenemos unos problemas de inequidad altísimos, unas cifras de pobreza todavía supremamente altas, particularmente en las zonas rurales, en medio de un contexto en el que los recursos para el sector agropecuario son bastante limitados, como lo veíamos en la gráfica que mostraba la forma en que se distribuye el gasto público para Colombia durante este año. Y en ese orden de ideas, y entonces aquí hay que decirlo, la idea de una renta básica se ha planteado desde diferentes orillas digamos, de la corriente económica. Nosotros tenemos desde neoliberales como Milton Friedman, que han hablado de un ingreso básico, pasando por post-keynesianos como Tobin, o hablando incluso de cuando uno se remonta en la historia por allá de los anarquistas del siglo XIX, uno encuentra un amplio espectro, digamos, de orillas políticas que plantean pues una idea de un ingreso básico para el conjunto de la población. ¿Y por qué un ingreso básico? Pues un ingreso básico en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas, por el hecho de ser ciudadanos, merecen tener un ingreso que les permita subsistir. En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente del año 2020, digamos teniendo esas cuentas, y planteando diferentes escenarios en términos de familias, nosotros tenemos que Colombia tiene 15 millones de familias. De esos 15 millones de familias, si tomamos la población que solamente es pobre, estamos hablando de 3.8 millones de familias, y si hablamos de un salario, si hablamos de medio salario, estamos hablando de aproximadamente 1.6 billones de pesos mensuales, o en el caso de un salario básico de 3.3 billones, lo que costaría esa política. Y ya si hablamos de una población, digamos, de un alcance de una renta básica para los 9.5 millones de hogares que alcanzarían los pobres extremos y vulnerables, estamos hablando de una política que, teniendo en cuenta medio salario básico del año pasado, valdría 4.1 millones o 8.5 billones en el caso de un salario mínimo por familia. Estas ya son las cifras de lo que implicaría esto por, digamos, por diferentes meses del año, solamente con población pobre o población vulnerable, y estos son los cálculos en términos del Producto Interno Bruto. Fíjense ustedes que una renta básica por lo menos de 3 meses equivaldría a 2.5% del Producto Interno Bruto, que es menos de lo que estamos pagando hoy en términos de intereses de deuda pública durante un año, o lo que podría ser básicamente eliminar exenciones tributarias para los grandes capitales en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas se evidencia que la posibilidad de que la renta básica no es un planteamiento demagógico, que en términos fiscales es posible, que en términos éticos es deseable, y que se da en el marco de una deuda que existe para con amplios sectores de la población en Colombia como consecuencia de, digamos, 30 años de deterioro de la política social, y que pues han tenido como consecuencia el aumento de las inequidades en Colombia, teniendo en cuenta un elemento adicional, y es que una política como estas permitiría reactivar la demanda interna y con esta la generación de empleo, con una apuesta que es mucho más amplia, y es lograr que en el largo plazo una política de esta pues sea permanente. Yo lo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias. Me extendí más de lo que había planteado inicialmente con el profesor Darío, pero creo que se recogen los diferentes elementos del por qué la necesidad de la renta básica, y sobre todo de que es una posibilidad. Otra forma de garantizar esto
solamente dos medidas que se me vienen en este momento a la cabeza y que ustedes encuentran en el documento. Primero, un impuesto al patrimonio para los super ricos de Colombia, así como existió en tiempos de guerra. Un impuesto a la guerra, pues en este caso un impuesto que permita redistribuir, digamos, generar bienestar social. Y en segundo lugar, una cuestión que genera bastantes resquemores, sobre todo en la ortodoxia económica, y es la posibilidad de algo que está facultado constitucionalmente, y es un crédito del Banco Central al gobierno nacional en el marco de unas reservas internacionales que hoy, en el marco de un contexto de unas reservas internacionales que superan los 40.000 millones de dólares. Yo dejaría hasta aquí, profesor. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. Gracias.